Señores auditores, luego de un breve receso musical, retomamos con nuestra segunda parte del programa de hoy, día miércoles 21 de abril, con nuestros panelistas, el señor Carlos Flores, Luis Fernando Sánchez y quien les habla, Neil Ruiz. Bueno, creo que dejamos muchas preguntas abiertas en el primer segmento, y vamos a retomar una para cerrar un poco la idea, pero es un tema bastante interesante. ¿Por qué es inconstitucional este tercer posible retiro? Bueno, ahí, como les comentaba en el primer segmento, el gobierno presentó un requerimiento al Tribunal Constitucional de 142 páginas. Es bastante extenso, donde aborda en profundidad cada uno de los argumentos, pero podemos redondear cerrar esto como en 4 cuestiones clave. En el fondo, 4 claves que hay que entender por qué este proyecto de retiro del 10% es inconstitucional. En primer lugar, hay que mencionar lo que son los artículos 6 y 7 de la Constitución. Estos artículos básicamente, y muy en simple para que todos lo entiendan, lo que establecen es que las autoridades públicas no pueden hacer nada que sea ilegal en el ejercicio de sus cargos. ¿Ya? Eso muy en simple, muy de sentido común, pero muy en simple, lo que se llama como el principio de legalidad y el principio de juridicidad. Básicamente, no puedes hacer nada que esté fuera de la ley. Y por distintas razones en este proyecto de ley, se entiende que el Congreso ha incurrido en ilegalidades en la forma y en el fondo de cómo se tramitó este proyecto de ley. Por un lado, comentábamos el tema de que es de iniciativa exclusiva del presidente, solo él puede presentar un proyecto de ley que modifique el sistema de pensiones. Y además hay otra cosa que es más grave, que la Constitución establece mayorías en el fondo que tienen que lograrse para modificar cada uno de sus capítulos, que son distintas. En algunos casos son 3/5 de cada una de las cámaras, y en otros casos son 2/3, porque son temas de lo más importante, ¿ya? Y aquí, este tema, el de pensiones, cae en esa categoría de los 2/3, o sea que tú necesitas una mayoría muy alta porque se entiende que es un tema importantísimo. ¿Cómo no va a ser importantísimo que nosotros tengamos jubilaciones al final de nuestra vida? Absolutamente, es de lo más importante que regula la Constitución, y por lo tanto se necesita para modificar el sistema 2/3. Y lo que hicieron en el Congreso es meter esto en un capítulo al final, en la normativa que se llama la normativa transitoria, que normalmente no se usa para este tipo de cosas, pero lo metieron en otro capítulo para poder aprobarlo con una mayoría de 3/5. Imagínense la gravedad de lo que les estoy diciendo, o sea, a sabiendas los parlamentarios de que era absolutamente irregular lo que se estaba haciendo, o sea, saltarse la cantidad de votos que se necesitaban para modificar esto, por la importancia que tienen, lo metieron en un capítulo donde no correspondía, solo para poder modificar la norma con una cantidad de votos menor de diputados y de senadores. ¿Cómo se llama eso? Entonces lo que dice el presidente, oye, esto es gravísimo, esto es gravísimo. Además, bueno, y es muy importante hacer mención a esto de la iniciativa exclusiva del presidente. Se ha hablado mucho ahora en el último tiempo de esto del presidencialismo exacerbado, este concepto que se usa para decir que Chile es un país muy presidencialista. Y puede ser que sí, puede ser que no, pero aquí no estamos hablando de algo que diga relación con eso, estamos hablando de cómo se distribuye el poder entre los distintos órganos del Estado, entre las distintas autoridades. El hecho de que sea iniciativa exclusiva del presidente modificar las normas de pensiones es porque la Constitución ha establecido otorgarle distintas atribuciones a distintos órganos del Estado y a distintas autoridades para que nadie concentre mucho poder, porque la premisa básica es que el que tiene mucho poder tiende a abusarlo. Entonces, para darle garantías a la gente de que ninguna autoridad va a tener tanto poder como para poder abusar del mismo, se ha establecido que para modificar los fondos de pensiones, el presidente propone y el Congreso aprueba. Pero no puede ser que el Congreso pueda proponer y aprobar. Tienen que estar los dos de acuerdo. Así es como le das garantía a la gente de que no va a haber un abuso cometido. Oye, Además de eso, lo que les comentaba ya antes, que el Estado tiene la obligación de garantizarle a todos los ciudadanos un sistema previsional, un sistema de jubilación, y en este caso lo que se está haciendo es debilitar los fondos de pensiones de toda la ciudadanía. Entonces se incurre en una inconstitucionalidad también, porque el Estado está haciendo deliberadamente algo que daña a las personas, y eso es inconstitucional también.
hay una inconstitucionalidad en que el Congreso aquí está haciendo también otra cosa muy grave, que es que el Tribunal Constitucional ya dijo para el segundo retiro que esto no podía hacerse, que esto era ilegal, por forma y por fondo. Y aquí los parlamentarios están diciendo, no me importa lo que diga el Tribunal Constitucional, yo voy a insistir en este proyecto de nuevo. Y el presidente lo que está señalando es, oye, esto es inconstitucional también. Ojo, aquí el poder del Estado está repartido y nosotros tenemos que, como autoridades públicas, tenemos que someternos a lo que digan los tribunales. Entonces tú no puedes hacer algo que no esté, en el fondo, llevarle la contra a los tribunales. Es un principio básico de la democracia, que lo que los tribunales digan, los políticos en el fondo, el Congreso, el presidente de la República, tenemos que agachar el moño, porque así funciona la democracia. Y finalmente, una cosa, para que podamos conversar todos estos puntos, una cosa específica respecto del proyecto de ley. O sea, dentro de este proyecto de ley se contempla también el retiro de rentas vitalicias, que es otra modalidad. Esto es mucho más técnico, pero quiero tratar de explicarlo de una forma que se entienda. El proyecto de ley de retiro del 10% le permite también retirar una parte de estos montos a quienes hubiesen firmado convenios con compañías aseguradoras para poder retirar su jubilación en la modalidad de rentas vitalicias, que es una de las modalidades para poder, en el fondo, tener una jubilación. Probablemente la gente más mayor ya está familiarizada con esto porque han tenido que evaluar, en el fondo, tomar la decisión de si se acogen a este sistema. Y ya se había propuesto hace pocos meses un proyecto de ley igual a ese, en el fondo, que permitía el retiro de fondos de rentas vitalicias, y se había rechazado en el Congreso. Y hay otra norma, entonces, que lo que establece es que cuando un proyecto de ley sea rechazado en votación en el Congreso, no puede volver a plantearse un proyecto idéntico hasta un año después. ¿Y por qué se hace esto? Para que los parlamentarios, los políticos no se comporten como mono porfiados, pegados en un solo tema, y se dediquen a legislar, a regular distintas cosas que le preocupan a la gente, que en el fondo hagan su pega, que no se queden pegados en un solo tema que a ellos nomás les interesa, y puedan legislar sobre muchas cosas. Entonces, ahí hay otra norma constitucional que se está transgrediendo en el sentido de que dentro de este proyecto de ley se mete el tema de las rentas vitalicias, cuando tienen que esperar un año antes de poder proponerlo de nuevo. Y el hecho de que estén incumpliendo en eso también hace que el proyecto de ley sea inconstitucional. Esos son los argumentos. Entiendo dos puntos generales, me parece. Corrígeme, por favor, si me equivoco. El primer punto es que tienden a destruir el sistema de pensiones para estatizar el mismo y poder manejar a gusto y piacere el dinero que ingresa, ¿sí? Y sí, paralelamente mucha gente se va a quedar sin ese dinero porque no va a poder controlar cuál es el dinero o la disponibilidad para poder después jubilarse en el caso de que ese dinero siga existiendo, porque estaríamos supeditados al manejo de mucha gente y a la confianza que uno puede tener hacia esa gente. Y el segundo tema es la desestabilización social, que la gente se enoje porque el presidente o quizás o la institución no apruebe este tercer retiro y la gente se enoje, no piense en un futuro, sino que piense en el día de hoy por toda esta situación por la cual estamos atravesando y por muchos otros intereses creados y provoque un caos social. ¿Puede ser esos dos puntos válidos? Oye, no hay nada, mira, Nil, no hay nada más grave que cuando autoridades no cumplen la Constitución y las leyes. Y hay que tener presente que en el caso del presidente de la República, no es que sea un capricho, él tiene la obligación de hacer respetar la Constitución, claro, y de preservar el sistema de pensión. Cualquiera sea el sistema, él tiene la obligación de preservarlo. Y este tercer retiro perjudica enormemente eso. Y yo quería, por lo menos, terminar mi comentario respecto a este tema, de que la AFP están siendo estigmatizadas, ¿no es cierto?, con todo el problema de la pensión. Sin embargo, todos sabemos que los puntos básicos de las pensiones bajas en la actualidad son porque hay mucha gente que tiene lagunas, porque hay bajos sueldos, porque
la gente en algunos casos ha pedido que le coticen por el mínimo y no por el sueldo real, ¿ya? Y finalmente, ¿no es cierto?, que se está cotizando un 10%, considerando que la cotización antigua era de un 20%. Nunca se actualizó este nivel de cotización pensando en el aumento del largo de la vida de las personas, porque ha aumentado de 60 a 85. Entonces, eso es importante que la gente lo entienda. ¿Cómo se puede mejorar el sistema de pensión? Es incrementando las cotizaciones, como se ha propuesto, que pueden ser 16, 18 o idealmente 20, ¿ya? Y segundo, que se solucione y se busque una vía para solucionarle el problema a las personas que tienen lagunas, que quedan cesantes y no tienen cómo seguir cotizando. Entonces, a esa gente hay que ayudarle o a la, y exigir, ¿no es cierto?, mediante otras formas de que las personas coticen por su sueldo real y no tengan la opción de pedir la cotización por el mínimo. ¿Ya? Y finalmente, ¿no es cierto?, desarrollar el país para que las remuneraciones sean lo suficientemente altas para que las cotizaciones a su vez sean convenientes para una buena vejez. Sí, hay algunas cosas que comentar, algunas verdades incómodas que a los políticos no les gusta levantar. Eh, Efectivamente, como tú dices, Carlos, la esperanza de vida ha aumentado en muchos años. Y eso nos impone a todos, en el fondo, la necesidad de seguir trabajando hasta mucho más viejo de lo que estaba contemplado originalmente. O sea, nadie puede pensar trabajar 40 años para vivir de rentas por 30. O muy pocas personas en el fondo van a tener la suerte de poder acceder a ese tipo de vida. Tienen que haber seguros, obviamente, para quienes enfrentan una invalidez o alguna situación sobreviniente que les impida trabajar, pero el hecho de que estemos viviendo hoy día muchos, hasta más allá de los 90 años, algunos acercándose a los 100 años, te obliga a trabajar, yo lo tengo asumidísimo, que voy a tener que trabajar más allá de los 70 años, porque es normal, en el fondo es de sentido común. No se puede vivir tanto tiempo de renta. En segundo lugar, hay que aumentar obviamente el nivel de la cotización. Y hay que abordar temas en el fondo que son de la realidad de Chile. Eh, no, la gran mayoría de los chilenos no trabaja de empleado, muchos trabajan de independientes, en el fondo tienen negocios propios, o muchos trabajan de forma informal. Y esas son personas que por muchos años no cotizaron. Ahora último, con la declaración de renta, uno se le retiene para la AFP una parte de la devolución de impuestos al final del año, pero esos son los que trabajan de independientes y boletean. Hay muchos que no lo hacen, que trabajan en la informalidad total. Entonces ellos obviamente no tienen ahorro, no tienen jubilación, y súmale a eso las personas que, sea por imposición del empleador o sea porque el mismo trabajador lo pidió, aquí yo no voy a entrar a juzgar cada una de las situaciones, les cotizan también por un valor inferior al sueldo real. Y tenemos que entender, tenemos que normalizar que eso no es aceptable, que es uno pedirlo como trabajador es una irresponsabilidad con uno mismo, con tu familia, con tus hijos, con quienes vengan después de ti, y hacerlo como empleador es más grave aún, porque en el fondo es una falta de solidaridad y de empatía con otra persona gravísima. Entonces eso no puede seguir ocurriendo. Respecto al tema puntual de la necesidad de las personas, es absolutamente una realidad, y yo creo que tenemos que empezar a reflexionar y a discutir sobre otros mecanismos que nos permitan resolver esto. O sea, esto no lo vamos a resolver a punta de bonos, no lo vamos a resolver porque los bonos también se demoran en llegar, tienen muchos requisitos que son indispensables para que no vuelva a ocurrir lo que pasó en el bono de clase media anterior, que cerca de 80.000 funcionarios públicos que no habían perdido un peso en sus ingresos lograron acceder a estos fondos, a estos bonos, y la gran mayoría de ellos ni siquiera los han devuelto. Entonces, para impedir abusos de esas características, es indispensable que los bonos se entreguen pidiendo algo de información, estableciendo algunos requisitos. Entonces, eso vuelve difícil también para la gente acceder a esos fondos. Tenemos que empezar a pensar que, por ejemplo,
seguir mucho tiempo más con encierros radicales y estrictos no es sostenible. Yo sé que mucha gente le da miedo el contagio, es normal, todos tenemos familia, yo tengo niños chicos, a todos nos asusta el tema del COVID, todo lo que hemos visto, pero es insostenible que alarguemos por mucho tiempo más la prohibición de trabajar, la prohibición de salir a ganarse la vida, los cierres de jardines infantiles, por ejemplo, que son indispensables, o colegios que son indispensables para que la gente pueda salir y ganarse la vida. Esta situación actual que ya llevamos más de un año no resiste más tiempo. Entonces hay un riesgo que tenemos que asumir, pero ya estamos avanzados con las vacunas, hay que entender que es un riesgo controlado, pero tenemos que empezar a discutir sobre cómo encontramos las formas de que los emprendedores, de que los trabajadores, de que la gente pueda volver a salir a ganarse la vida, porque si no, esto en el fondo es como una olla a presión que va tomando cada vez más presión porque la situación de la gente se va empeorando cada vez más. Tenemos que empezar con una apertura racional, una apertura cuidadosa del país, pero yo veo por lo menos que ese es el único camino para que en el fondo podamos resolver este problema. Cambiando de tema, Luis Fernando, te hago una consulta. Hoy y ayer han habido muchas aglomeraciones en Chile Atiende por la obtención de la clave única para cobrar los bonos IFE y los nuevos bonos que está sacando el gobierno. Tú habías comentado recién que hay muchos trámites que se pueden hacer a través de la página Chile Atiende. ¿La obtención de la clave única se puede hacer a través de la página? Hasta donde yo sé, sí, se sigue pudiendo hacer. Esto se habilitó, cuando empezó recién la pandemia, el poder obtener la clave única online. Y hasta donde yo sé, solicítala así vía telemática, por videollamada o presencialmente en oficina o todo del registro civil o de Chile Atiende. Claveúnica.gov.cl. Claveúnica.gov.cl. Entren ahí en esa página, desde su teléfono, desde su computador, y aquí ustedes les van a indicar la forma de poder solicitarla incluso por videollamada. No es necesario que vayan a las oficinas del Registro Civil o de Chile Atiende. Esta es una de las formas, lo que yo les decía recién, tenemos que encontrar la forma de que volvamos a salir, pero de forma segura, de forma cuidadosa. No nos expongamos innecesariamente. Las cosas que se pueden hacer de forma efectiva, de forma digital, privilegiemos esos mecanismos. Espero ojalá poder haber ayudado un poquito a las personas. Si es que estaba pensando ir a pedir su clave única, hágalo por internet, no se exponga. Totalmente de acuerdo. Y si usted no sabe cómo acceder, pueden llamar a la radio, pueden consultar y ahí le van a dar información. Incluso estamos con la repetición de estos programas, del programa Vamos Somos Chilenos, en todas las redes digitales, y ustedes pueden informarse cómo hacer para no salir de su casa y no exponerse, como dijo Luis Fernando. ¿Estás, Carlos? Te has quedado calladito. No, estaba escuchando, porque es muy interesante el tema y la seguridad social es vital para todos nosotros. Algunos que ya estamos entrando en la etapa de pensiones, pero el tema que se trata es para el futuro de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, de nuestros nietos, que son ellos los que van a poder disfrutar a lo mejor si se hace un buen sistema de pensiones. Bien, bueno, yo quería contarles algo, fuera de estos temas que muy interesante, por supuesto, que hemos estado hablando, pero quería comentarle una efeméride que me ha llamado mucho la atención. En 1926 nació la actual reina de Inglaterra, Isabel II, un 21 de abril. O sea, hace 95 años que nació la reina Isabel. Que le mandamos un saludo de cumpleaños, entonces. Seguramente nos debe estar escuchando, seguramente nos debe estar escuchando. No, realmente he visto y he conocido a través de series y de películas su vida, y realmente me parece una persona admirable desde el punto de vista de
lo que es el cumplimiento del deber, que ella con 22 años accedió al reinado y se dedicó su vida al cumplimiento del deber en pos obviamente de una monarquía, pero con todo esto llevaron a la corona, ella con su esposo, falleció hace unos días, Felipe de Edimburgo, que a todo esto, no sé si alguien vio el funeral, realmente un funeral militar sobrio, y que nos demuestran permanentemente el respeto por las tradiciones, que eso es lo que quiero rescatar. Acá y en muchos lugares se ha perdido ese respeto por las tradiciones. Y eso es lo que une a un pueblo. Si no hay una tradición, el pueblo no está unido. Mira, yo tuve la suerte de conocer Inglaterra, de estar viviendo un periodo allá, y me llamó mucho la atención el cariño y el respeto que tiene el pueblo británico por la reina y en realidad por la realeza. Porque la verdad es que uno cuando ve las noticias ve solamente el glamour, pero la verdad es que toda la familia real, por lo menos los más importantes, tienen una cantidad infinita de actividades que cumplir, obligaciones que cumplir. O sea, no es que piense hacer algo, tiene actividades todo el año. Y la reina, en este caso, eh, es muy querida y muy respetada porque ella tuvo papeles muy importantes durante periodos de guerra, ¿ah? Pero siendo muy joven, ¿ah? Y ella iluminó a su pueblo, ¿ah? Junto con el señor Churchill, ¿ah? Que fueron vitales para la sobrevivencia de Inglaterra, ¿ya? Entonces, en realidad es importante lo que tú acabas de decir, porque es una persona verdaderamente relevante y que lo que ella representa en realidad es algo muy importante, ¿no es cierto? Que es el compromiso de jugarse por su propio pueblo. ¿Mm? Bien. Bueno, si no han tenido la posibilidad de ver las series de Crown o la película El discurso del rey o la película de la historia de vida de Winston Churchill, que fue el primer ministro del Reino Unido, con Gary Oldman, que ganó varios premios, véanla por favor, se los recomiendo porque es un poco más de aprender historia y cultura. Cultura realmente saber cómo han sido estos distintos estilos de vida y cómo ellos han luchado por sacar su país adelante, lo cual es un mérito bastante notable. Y yo me voy despidiendo, porque se nos ha acabado el tiempo, pero me voy despidiendo con una frase de Winston Churchill, que a todo esto, perdón por esta verborragia, pero a todo esto elegimos el tema musical de Coldplay, Nace una estrella, en función de que hoy es el cumpleaños de la reina Isabel, que considero que es una persona realmente destacada, y obviamente Coldplay, inglés, y mi despedida es, Churchill dijo, no se puede negociar con el tigre si tenemos la cabeza en su boca. Nos estamos encontrando el miércoles próximo y me despido. Que tengan excelente resto de semana. Saludos a todos, que estén muy bien. Muchas gracias. Muy buena semana y que descansen ya con sus familias. Yo antes de despedirme solamente quiero decir una buena noticia, que AES Gener dio a conocer que va a cerrar su planta termoeléctrica en ¿cómo se llama? Laguna Verde, lo que significa pero qué alegría. Algo muy bueno para el medio ambiente y bueno, que hayan buenas noticias. Así que fue un gusto compartir con ustedes y me despido a los señores auditores de Radio Portales. Gracias. Nos estamos viendo.